¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿O por qué la estadística ha crecido o ha aumentado? Porque nosotros hemos convertido la impresión de diagnóstica de espectro de autismo como un zafacón. Me parece que este niño tiene los síntomas, es autista. Pues la problemática de salud mental en Puerto Rico es caótica. El autismo es un trastorno de neurodesarrollo según los manuales. ¿Qué manuales? El DSM-5, y le estoy hablando aquí chino, pero bueno, es un manual que trabaja la impresión diagnóstica de salud mental, ¿sí? Y el CDI 11 y 10, que trabaja la impresión diagnóstica médica. Ahí está. Esto es uno de los trastornos que más mitos y conceptos erróneos tenemos. El primer concepto que trabajamos ese día y debatimos la variable o la expresión o la definición, más bien, la definición de que el diagnóstico de trastorno de espectro de autismo es una enfermedad. Y postulamos que la literatura científica, no es lo que yo diga, la literatura científica identifica que no es una enfermedad. Y para clarificación de forma simple, que a veces yo no sé ni cómo explicar, ¿verdad? Porque a veces a mí se me hace difícil, pero lo voy a intentar, es cuando el sistema de política pública y el sistema de salud internacional, americana, puertorriqueña, observa, determina que es una enfermedad, es porque existen pruebas que pueden identificar, determinar, observar literalmente la etiología o la epistemología de esos síntomas y los suman en la totalidad y dicen, esto es una enfermedad. Por ejemplo, mencioné COVID ese día. Se hace una prueba, sea de antígeno, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, que duele. Hago el paréntesis que es joroba. Esa prueba es joroba, ¿vale? Sí. La que no es de sangre. La que va a la nariz es joroba. Pero bueno, usted lo sabe que es joroba, ¿vale? La realidad es que cuando le hacen y observan si hay COVID o no. Y es por unas razones particulares esa prueba que determina que hubo o está la enfermedad. El trastorno de autismo es precisamente un trastorno porque no es determinable, no es definida como una enfermedad. Mucha gente lo define como una enfermedad. Eso no es cierto. Lamento decirle que no es cierto. Por eso es el proceso de varias pruebas. Correcto. Porque no hay un aspecto químico, podemos decir, que pueda determinar con exactitud. Pues mira, sí, es autismo. O sea, hay varios elementos que hay que evaluar ahí. Hablaba un poquito de eso. Precisamente. Por eso es que hay que hacer una multiplicidad de pruebas con múltiples profesionales, con múltiples variables que se analizan para determinar que cumple con los síntomas que dice el manual. Algo que nos llamó muchísimo la atención fue cuando mencionó, ya que se determine lo que es autismo, eso se puede revertir, pero no, la mayoría no se revierte, o sea, se mantiene como autismo. Me encantó eso que mencionó, ¿verdad? Porque es una realidad. Antes de entrar y déjeme buscar la etiología. ¿De dónde sale? ¿De dónde dice la literatura que se observa o la ciencia dice que es la raíz del problema o la problemática del trastorno? 1, son elementos genéticos. 2, son variables neurofuncionales o variables químicas. Yo incluyo una variable nueva que es de contaminación de metales. ¿Sí? Contaminación de metales, que eso luego lo podemos nosotros trabajar. Puerto Rico, la estadística dice que es en el 2020, ¿no? Que es el 1 de cada 36. Pero son más los varones a 8 años. De hecho, yo tengo un estudio aquí que lo trabajó la red y dice que la prevalencia del estudio menciona que hay probabilidades de casi 4 veces más los varones que las niñas. ¿Sí? La realidad es que en Puerto Rico, los últimos años, y voy a entrar a su pregunta, no me he ido, ¿no? Estoy contextualizando para entrar, ¿vale? En Puerto Rico, si tomamos la estadística del CDC sobre el desarrollo de autismo en los últimos 20 años,
En el 2020, perdón, en el 2000, excúsenme, 2000, era cada 6.7 menores, que yo no sé cómo lo cortan en 0.7, pero realmente después que pase de 0.5 el otro número, no es 7. Pero hoy es casi 28 menores que se le está dando el diagnóstico de autismo dentro de la realidad de nosotros como puertorriqueños. Es decir, por cada 1000 menores hay 36 o 28 menores, ahí juega, ¿verdad? Como un gap, ¿no? Hay como si fuera un rango, ¿no? Que se juega de 28 a 36, que se le dé el diagnóstico a varones más que a niñas. Y cabe señalar que la literatura, la última que salió, menciona que el porciento de niñas a 8 años en Puerto Rico con el trastorno de espectro de autismo es ahora 1%. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué ¿por qué se llama espectro? Y espectro porque tienes 3 niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 es el nivel más light, con menos desarrollo de síntomas. De hecho, ahí están los síntomas muy parecidos a lo que antes se llamaba Asperger, el diagnóstico de Asperger, ¿sí? Nivel 2 suele tener más necesidad de apoyo y de ayuda, y el nivel 3 absolutamente va a tener una presencia significativa de necesidad de ayuda. Yo les acabo de mencionar de que Puerto Rico hemos ido en creciendo y en aumento el desarrollo de la epidemiología o la estadística, ¿sí? ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Por qué hemos crecido? ¿O por qué, la estadística ha crecido o ha aumentado? Vamos a utilizar el concepto claro, ha aumentado. Desde mi perspectiva ha aumentado porque nosotros... De hecho, en primer lugar, tengo que detenerme aquí porque interesantemente que este estudio se utilizó en revisión de expedientes clínicos y el Departamento de Educación para llegar a la conclusión sobre 1 de cada 36 o 36 de cada 1000 niños se le va a dar un diagnóstico de espectro de autismo. Ahora viene lo bueno. ¿Por qué hemos aumentado la estadística? Desde mi perspectiva, ha aumentado la estadística porque nosotros hemos convertido la impresión de diagnóstica de espectro de autismo como un zafacón. Me parece que este niño, mire la interpretación, mire mi rumiación de pensamiento, ¿no? Me parece que este niño tiene los síntomas, es autista. Se le hace un diagnóstico incompetente por el departamento, personas que no tienen competencia, y yo respeto, ¿verdad?, quien lo evalúe, porque éticamente uno respeta, ¿no? De hecho, mi rol aquí es enseñar, no en diagnosticar. La realidad es que hay menores que presentan una multiplicidad de síntomas y solo por presentar el síntoma se le da el diagnóstico. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha aumentado? Pues la problemática de salud mental en Puerto Rico es caótica. No tan solo en adultos. Entienda usted que luego de la pandemia el aumento ha sido tan significativo. De hecho, yo estaba viendo un estudio que hablaba de que el 68% de los estudiantes universitarios padece de algún tipo de diagnóstico de ansiedad, para que tenga ejemplo. Así que los diagnósticos post pandemia, post temblores o terremoto en Puerto Rico, post problemática del huracán María, atraso del desarrollo, pues hemos aumentado nosotros los profesionales, la cantidad de menores que le hemos dado diagnóstico de autismo. Wow. Y si yo le doy un mal diagnóstico de autismo, porque yo digo que soy el manacachimba, que soy el que doy el diagnóstico, ¿qué va a pasar? La estadística va a aumentar. Mire, esto es bien fácil. Y yo lo dije la vez pasada, y yo honro a mi profesor catedrático de la universidad que decía, las estadísticas se pueden manipular. ¿Sí? Yo, por ejemplo, él decía este ejemplo, y lo voy a copiar del doctor Rodríguez. Decía, yo puedo mencionar que en verano es cuando más se toma Coca-Cola. Así que Coca-Cola es la más que se vende. El dilema no era la Coca-Cola. El dilema es que en el verano hay más calor. Correcto. ¿Sí?
y la promoción aumenta y por lo tanto la gente consume más, no necesariamente por la Coca-Cola, es por el calor la variable. Así que volvemos a la realidad hoy para buscar y abrir y que no se ha ido a la raíz entonces. Sí, la raíz de la impresión diagnóstica, esa es mi conceptualización, esa es mi tesis. Mi tesis es, los profesionales, la academia está teniendo graves errores en el proceso de preparación de profesionales competentes. Hemos confundido los síntomas, no hacemos un diagnóstico diferencial, que eso es hacer un análisis de muchos diagnósticos, y lo que primero vemos es lo que damos, y le damos el diagnóstico de autismo a menores, y yo mencioné, y ahora ya voy a su pregunta y su respuesta y su expresión extraordinaria. Si yo le doy un diagnóstico de autismo a un niño de 8, porque aquí dice que la prevalencia, la clave de los hallazgos del estudio, dice que a los 8 años, los niños que tienen o que se le dio el diagnóstico de trastorno de espectro de autismo, se le empieza a dar tratamiento. 8 años. Si a los 8 años yo le doy un diagnóstico, se le dio un diagnóstico a una menor o un menor. La pregunta que yo me hago, Abdiel Cruz López, ¿quién se los va a quitar en la adultez? ¿Es reversible la impresión diagnóstica? Si la etiología, si el análisis es incorrecto, si las variables que se analizaron fueron incorrectas, pues no existe el diagnóstico. Y de hecho, también, y ahí me comí la palabra, pero lo tengo que decir porque mire, esto me duele, a mí me duele. Usted lo trabaja constantemente. A mí me duele. Le voy a decir esto. Si esos niños fueron diagnosticados con autismo y nosotros hemos marcado a esos niños y esas niñas, ¿qué va a pasar en los próximos 20 años? ¿Qué va a suceder? ¿Quién le va a quitar la impresión diagnóstica? ¿O usted cree que yo voy a mantener un niño mencionando que tiene una impresión diagnóstica de autismo para que suela y tenga los recursos y los servicios de educación especial? Yo voy a matar, destruir, castrar a una menor o un menor porque simplemente tiene los servicios de educación especial y yo le doy una mala impresión para que se mantenga el tratamiento. Yo tengo que tener un menor 11 años en tratamiento de habla y lenguaje, en patología habla y lenguaje. Yo tengo que tener un menor en tratamiento si realmente no tiene el diagnóstico. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿para qué se da un diagnóstico? Un diagnóstico no se da para irme a la sala de espera y decir yo tengo depresión, tengo autismo, tengo ansiedad, tengo ataque de pánico. No se da para eso. Solo se da una impresión diagnóstica para desarrollar un bendito plan. Si no hay un plan, ¿para qué sirve un diagnóstico? Ahora, yo le hablo a usted que está en la cámara, o usted que está en el carro, que está en su trabajo, que está en su casa, que está molesta, que está molesto. Porque no encuentra la manera de un servicio correcto. Usted que está frustrado porque lleva en diferentes profesionales y nadie da con lo que tiene. La impresión diagnóstica de su hijo y su hija se debe dar con toda la altura profesional y con los cumplimientos éticos y estándares de calidad y el quality control. Si usted es uno de los que está frustrado y tiene preguntas, ahora es el momento de abrir las líneas y usted va a llamar y va a decir: mire, Abdiel, olvídese el título, vote el título, doctor, vote el título. Abdiel, yo tengo esto. Mira, fulano, yo tengo. ¿Sabes por qué? Yo me fui a leer. Yo no me fui a ver. Yo me fui a leer lo que escribieron en nuestra presentación aquel día. Era impresionante. Casi el 90 y pico % estaban frustrados desde la perspectiva de educación especial y el manejo de educación y el manejo de servicios. Y yo no sé lo que tiene. Y es ese juego que tenemos nosotros hoy, que al final no damos con el verdadero tratamiento. Pero déjelo ahí. Llame. Este es el momento de llamar para preguntas. Mire, Abdiel, ¿qué usted piensa de esto? Y yo estoy aquí hoy para enseñar. Mi rol buenísimo es de enseñanza. 747-8801. También lo puede hacer a través de nuestro live o lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp 747-8801. ¿Qué temazo? Y puede llamar. Estamos aquí para atender su llamada y poder contestar, ¿verdad? Que el doctor pueda contestar esas preguntas. 787-747-8801. Mientras usted... Quiero empezar por una que tengo acá. Ok, vamos allá. Antes que yo, porque usted hablaba y se me seguían ocurriendo ahí. No, yo no lo dudo. Se fue. Sí. Es sobre la pregunta de que cómo
¿cómo puede ver este niño que le están diciendo que específicamente es una niña, Sí, sí, claro. donde le está teniendo la forma de caminar en Sí. puntitas? Sí, sí. Y le dicen que tenga cuidado, que verifique que puede ser autismo. Sí. Pero todavía no ha verificado cuán real es eso, que si realmente eso puede ser un indicador de autismo. Ese es otro síntoma cultural puertorriqueño. Y viene del 2000 para acá. Yo le diría a esa mamá, que me parece que es una mamá. Ajá, correcto. Gracias por escribirnos. Es que solo un síntoma, un aparente síntoma, por ejemplo, el que un niño camina en puntita, no es representativo, no es determinante para la impresión diagnóstica de trastorno espectro de autismo. ¿Qué ella debe hacer? Buscar, en primer lugar, si el niño tiene una problemática de motor gruesa, si el niño tiene una problemática ósea, si el niño tiene una problemática de que ese sistema nervioso central no está alineado, pues lo primero que debe buscar es un ortopeda pediátrico. Ya. Y que la pediatra o el pediatra pueda corresponder a los análisis oportunos y hacer los análisis para saber si hay una problemática. Lo primero que hay que descartar en esa pregunta es síntomas o variables biológicas, físicas o naturales o orgánicas. Sí, eso es lo primero que yo haría. Como que siempre se van directo a lo del autismo, ¿no? Qué triste. Por eso yo estoy aquí. Wow. Por eso que yo estoy aquí por ti. Por usted. Oye, si no existiera esta voz, si no existiera esta voz, yo puedo fallecer mañana. Pero ¿quién se para a hablar, decir que la inmensa mayoría de las impresiones diagnósticas del país pediátrico en términos de neurodesarrollo y de la... Mira, hasta me están escribiendo a mí. Me Muy están bien, escribiendo. muy bien. Y del Departamento de Educación y la problemática que hay hasta una red que maneja desde el 2023 que se aprobaron millones de dólares. Si no hay nadie que diga esto, ¿quién lo va a decir? ¿Sí? Porque esto es una pura verdad. Otra cosa, dice, ¿el autismo se hereda o puede aparecer en cualquier familia? Es una excelente pregunta. El autismo tiene probabilidades de variables de herencia, puede heredarse, déjenme hablar más claro, puede heredarse o puede deberse a otra sintomatología o otras variables. ¿Cuál variables puede impactar el feto de un menor? El consumo de algún tipo de fármaco de parte de la mamá. ¿Sí? Interesante. Variables traumatológicas de parte de mamá que impactó el feto, un golpe, una caída, ¿sí? Una problemática de diagnóstico severa terminal de mamá. Puede ser, y yo mencioné que hay literatura más europea que del término de la medicina americana que menciona que nosotros podemos encontrar variables que son del área, ahí se me fue el concepto, pero básicamente son elementos de contaminación. Dios mío, se me fue que son metales, puede ser plomo, se me fue el concepto y excúseme, ¿no? Pero ahorita llega. Lo que quiere decir es que hay elementos variables externos que sí pueden impactar la menor o el menor. Recuerde que en Puerto Rico es más varón y en Estados Unidos son más los hispanos y los chinos, los asiáticos y los que son del Pacífico, que reciben el diagnóstico. Si hubo un impacto de variables de metales pesados, ahí gracias, llegó de metales pesados, va a impactar ese menor, ¿ves? Y puede desarrollar algunos síntomas, los síntomas. Muy bien. 747-8801 a través de WhatsApp puede seguir enviando algunas preguntas con relación. Estamos hablando sobre el autismo y usted también puede llamar 747-8801. Doctor, cuando usted estaba hablando y hablaba, ¿verdad?, de ese proceso que ha ido aumentando e incluso el mal diagnóstico, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los diagnósticos más equivocados, más erróneos? Hablaba, por ejemplo, pues a lo mejor el niño no está hablando muy bien y ya lo diagnostican como autismo o cosas como esas. ¿O qué es lo que usted ha visto que es más que son errores comunes que levante bandera a nuestra gente y nosotros mismos? Pues esto se ha generalizado, doctor. O sea, se ha generalizado.
ya el niño no habla bien, no habla a la edad que normalmente pensamos, no camina a la edad y ya decimos, puede ser autismo. O sea, también tenemos un concepto que tenemos que trabajar. Por ahí tengo unas cuantas, pero ahí vamos a esa pregunta. En primer lugar, usted me está incidiendo en el cuestionamiento de que cuáles son los diagnósticos comórbidos. Y cuando hablamos de comorbilidad, hablamos de que existen un conglomerado de diagnósticos que tienen aparentes síntomas muy parecidos al diagnóstico de autismo. Ahora vamos a contestar la pregunta a la RA. ¿Cuál es uno de los aparentes diagnósticos que se confunde con autismo o con otro elemento? Es el trastorno básicamente pragmático del habla o comunicación social, ¿no? O fonético. O sea, hay un trastorno de patología del habla o hay una sintomatología, déjame hablar más claro, hay una sintomatología de habla y lenguaje que ese menor o esa menor va a traer, ¿sí? Pero que un niño ya con 8 o 9 años ya debe estar con una cantidad de palabras que debe dominar o debe de ventilar o expresar. Pero una niña o un niño que tiene 1.5, tiene 2 años, ejemplo, y ya no habla, hay otros síntomas que también utilizamos en Puerto Rico, es los ritualistas, son los comportamientos ritualistas o estereotipados, son comportamientos que son obsesivos, son constantes, están fuera de la norma y como tienen esos comportamientos o esas acciones o esos behaviors, pues entonces ahí nosotros le damos el diagnóstico. Otro síntoma que le damos el diagnóstico es a niños que caminan en puntita. Ay, yo me pregunto, ¿qué pasó del 1900 al 2000 menores que caminaban en puntita? ¿Cuántos caminaban en puntita? ¿Sí? Ahora, la respuesta correcta, yo sé que el tiempo corre, la respuesta correcta es que existen varios diagnósticos. Hay otro más que nosotros trabajamos, son los diagnósticos de función ejecutiva que tienen que ver con déficit de atención, con autorregulación, automanejo, enfoque, concentración, también lo podemos observar. De hecho, hay literatura que observa comorbilidad con trastorno de behavior, de conducta oposicional desafiante con el trastorno de espectro de autismo. Tengo otra pregunta por acá, perdónenme. Okay. Es que dice aquí, ¿cómo puedo ayudar a los padres? Sí, parece que una persona que quiere ayudar a padres, ¿verdad? Con el cuido, porque dice, si el nene no me ve siempre, ¿puedo ayudar a cuidarlo? Si el niño no me ve siempre. Parece que quieren ayudar a cuidar. Bonding. A cuidar a lo mejor un cuidador ya entiendo. Que a lo mejor lo llevan al niño a ese cuidador y no lo está viendo. Me pasa también con mi sobrino, que mi hermano me lo lleva constante. Al hospital. Y usted se quedó su hermano fue al hospital y usted se quedó con él. Exacto. Entonces, me acuerdo. Eso también es interesante. Ya tengo la respuesta. Si ese niño no me ha visto, no me ve constante, ¿cómo trabajar con él? Sí. Bueno, la realidad es que no es el trastorno de espectro de autismo solo. Todo menor que tiene un trastorno pervasivo de desarrollo o atraso, un delay de desarrollo, va a necesitar que todo cuidador, y fíjese que estoy haciendo absoluto, y nosotros no usamos la absolutez generalizada, ¿no? Pero tenemos que mencionar que si una persona va a hacer T1, por ejemplo, T1, o cuidador o manejo de esos menores, tienen que hacerle un bonding, un rapport, porque si no, va a desarrollar conductas agresivas porque no hay canalización adecuada de emoción y frustración. Si yo no conozco a la persona que está de frente, yo voy a atacar a la persona que está de frente. Así que me lo tengo que ganar, hacer bonding, rapport, attachment, vinculación. Puede ser neurobiológica, neurofuncional, emocional, existencial, póngale espiritual, toda la que usted quiera, pero al final hay que vincularse. Sí. O sea que es necesario. Es necesario vincularse. Sí. Oh, wow. El tiempo lo tengo en el cuello, lo tengo en el cuello, pero para finalizar esta parte, bueno, una parte nada más de los síntomas que a veces se los adjudicamos totalmente al autismo, lo que es falta de concentración, cosas sensoriales, enfoque, a lo que estábamos hablando de caminar, de cómo aislamiento, qué comen, lo de la comida también. Tengo una aquí que por ahí va la cosa. Pero eso también lo he escuchado. No, eso es autismo. ¿Eso es autismo o no es autismo? Tiene que ser un conglomerado de cosas. ¿O cómo es la cosa? Si seguimos con los síntomas, nosotros podemos observar que hay, podemos encontrar, hipersensibilidad sensorial. ¿Sí? Sea auditiva, sea gustativa, puede ser disfagia.
puede ser gustativa, puede ser motora, puede ser visual, etcétera. Pero que tenga la hipersensibilidad auditiva o sensorial o problemática de integración sensorial, no necesariamente significa que tiene el trastorno de autismo. Puede ser otras realidades que usted las trabaja y se acabó. Aquí me escriben también más o menos de eso. Dice, sí, buenos días. Con relación al tema, mi nieto tiene diagnosticado sensorial, que cuando se emociona mueve las manitas y le pregunta, dice, ¿cuán rápido puede ser la mejora de ellos? Ella lo hace, lo hace solamente cuando se emociona. Bueno, en primer lugar, que yo no puedo llegar a conclusiones porque no conozco el caso. Eso exacto. Es negligencia mía, ¿sí? Pero ¿cuán rápido? Eso es subjetivo. Porque yo no sé si es rápido para ella un mes o un año. Que si se trabaja, sí se trabaja. Todo lo que es terapista ocupacional, que de hecho en Puerto Rico hay una crisis severa porque hay pocos estudiando terapistas ocupacionales, aún en ciencias médicas, en la maestría. La realidad es que si hay esos síntomas, debe de haber la evaluación correcta para atenderla de manera correcta y el quien le dé el plan. Pero sí se puede mejorar. Si tiene el plan de tratamiento correcto, debe existir las probabilidades que sí mejore. Usted hablando de plan, y quiero atarlo con una pregunta que estoy recibiendo acá. Sí. Habló de que si se diagnostica, hay que tener un plan. No se puede quedar en simplemente tiene autismo. Hay que trabajar con un plan. En todos los diagnósticos, la literatura menciona y manuales de impresión diagnóstica, todas, menciona que una impresión se utiliza, se hace, es más, se conceptualiza el caso para desarrollar un plan con objetivo a corto plazo y a largo plazo. Okay. Creo que esta pregunta va a tener varios temas, pero es el cómo trabajar en la educación, en el proceso, y va atado también a lo del cuidador. Cómo trabajar con cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, el que tiene hipersensibilidad, o tienes un niño que realmente tiene autismo o está diagnosticado. Cómo trabajarlo, porque hay una variedad, doctor, gigante. Cómo ir trabajando con ellos. No contesté eso porque le voy a contestar genéricamente, bien genéricamente, ¿vale? Yo no soy la panacea de todo esto para decir cómo se debe. Ni tampoco existe un solo manual o un solo libro que te dice, si usted tiene un menor con condición, adiéstrese, busque información, busque que el diagnóstico sea correcto y que dentro de ese plan el profesional le eduque y le maneje y le enseñe cómo manejarlo. Perdonen mi redundancia. Pero hay, pregunto, técnicas que podrían fortalecer ese proceso. Sí lo hay. Sí lo hay. Nosotros lo manejamos.